La pandemia ocurre en el año 2020 y todavía estamos dando coletazos y estamos viendo consecuencias de toda la gestión que se llevó. Y la principal, y por eso decía que vamos a estar hablando de esto mucho tiempo y cambiamos de tema, el caso Koldo, esa investigación iniciada por la Audiencia Nacional. Saben ustedes que la mano derecha de Ábalos, Koldo García, pues era detenido por una presunta trama de compra de mascarillas a cambio de comisiones. Se investigan, entre otros, delitos de organización criminal, tráfico de influencia y cohecho. Se le ha puesto en libertad provisional y yo lo que quiero saber es cuál es... ¿hacia dónde vamos con esto? Porque esto es un caso grande y quiero que la gente lo entienda, Jorge. Bueno, vamos a ver, este tema ha explotado como una bomba en el seno del Partido Socialista. Esta es la primera consecuencia. Ya se verá luego el recorrido que tiene este caso judicialmente, porque también es verdad, y todo hay que decirlo, que hemos conocido casos que han empezado con mucha virulencia, que parece que ha sido que iba a ser el fin del mundo y después se ha quedado las cosas en su sitio. Entonces, hay que ser prudente en estas cosas, Erika, porque nosotros siempre, y yo personalmente, la presunción de inocencia en un Estado de Derecho es muy importante, porque un día te puede tocar a ti, un día me puede tocar a mí, a un familiar, y hay que proteger siempre los derechos que tenemos en un Estado democrático y de derecho las personas. Y una de ellas fundamental es la presunción de inocencia. Pero simplemente en el análisis político del tema, ya al judicial si quieres después entramos, sí. Esto ha sido una bomba que le ha caído en pleno, ahora mismo, debilidad del Partido Socialista con lo ocurrido en las elecciones en Cataluña, que le iba a costar recuperarse y encima ahora... En Galicia. En Galicia, ¿dónde dije? En Cataluña. En Cataluña, en Galicia. También estamos mirando para allá. Y claro, esto ahora están poniendo muros de contención, se va a conocer exactamente todo lo que dice, porque se ha levantado el secreto del sumario, y vamos a ver hasta dónde alcanza. De momento parece que la cosa hasta donde podría más llegar es al señor Ábalos, que es, aunque no tenga que ver nada ni se haya llevado nada, como parece que sí puede haberse llevado su asesor, hombre de confianza, que yo estas cosas en los partidos políticos, como llevo muchos años, cuando tú dices una persona que no tiene un currículum precisamente para ser consejero de Renfe Mercancía, es que, oye, uno tiene una imagen de lo que es un consejero, pues una persona con cierta preparación, que ha tenido empresa, que, en fin, alguien que tenga... Que entiende de gestión. Efectivamente, lo que no puede meter allí es una persona que el currículo que se sepa es que fue portero de un puticlub. Oye, que todo trabajo tiene su dignidad. Y si él es era un portero en su día en Navarra de un puticlub, pues tampoco. Es verdad que dice que allí fue donde tejió las amistades con muchos políticos, con muchos empresarios, gente influyente, en ese caso de Navarra, ¿no? Pero en cualquier caso, insisto, Erika, lo importante es saber si políticamente... Esto va a tener consecuencias. Va a tener más consecuencias de las que a simple vista puede tener, que es que en todo, que es lo que quiere hacer ver el Partido Socialista, y está en su derecho en hacerlo ver, que esto es una oveja negra que todo el mundo tiene en un partido. Uh-huh. Bueno, hablando de ovejas negras, yo recuerdo, o sea, ya hablamos de caso Koldo, me acuerdo del caso Mediador, y esto me lleva a pensar en el caso Mascarillas aquí en Canarias. Y claro, hay relación entre el caso Mascarillas en Canarias y el caso Koldo, que también este caso Koldo salpica a Baleares. ¿Cuál es esa relación? Y por eso lo digo, porque ya el gobierno de Canarias, con el actual presidente al frente, Fernando Clavijo, ha dicho que se va a investigar todo esto. Entonces, ¿cómo? Hombre, es que está obligado. Es que Fernando Clavijo, que fue también que es el presidente del gobierno y líder de Coalición Canaria, que en el anterior mandato fue realmente atacado, ¿no?, por el tema judicial, lo tuvieron hasta el último momento, después todo quedó por el caso Grúas y demás. el caso Corredor, todo quedó en nada. Pero bueno, pero ahí lo tuvieron, ¿no? Y él es muy precavido en este tipo de cosas. Lo único que ha dicho es que el gobierno, ante lo que se ha conocido, va a ver si todos sus contratos que mantuvo el gobierno de Canarias, porque hay que decir que en el caso Koldo, se está hablando de un negocio de unos 50 millones de euros, que se conozca, son unos 50 millones.
Esos 50 millones se reparte entre el Ministerio de Transporte, que era para Renfe y para los trabajadores de Renfe y de ADIF, y también está el Ministerio del Interior y dos gobiernos socialistas. Esa empresa, una es el gobierno balear y otro el gobierno autonómico de Canarias. Esa empresa hasta ese entonces no había facturado ni un euro. Empezó a facturarlo con la pandemia y lo empezó a facturar con, digamos, para entenderlo todo claro, con administraciones o instituciones donde el PSOE gobernaba. Uh-huh. De hecho, son de esos 50 millones que se llevaría la empresa Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas. Eso es lo que factura, es lo que factura. De ese monto total de 50 millones, unos 7 millones serían procedentes del gobierno de Canarias. Casi 7 millones se compró el gobierno de Canarias. Y hoy se ha sabido, ya el pasado viernes se ha sabido que, según publica Canarias 7, que al parecer fue el Ministerio de Transporte que dirigía Ábalos el que recomendó a Ángel Víctor Torres, que, claro, todo el mundo estaba desesperado en aquel entonces por comprar material sanitario en la pandemia. Y la excusa que tiene el gobierno de Canarias precisamente es esa, que fue el Ministerio de Transporte quien le recomendó porque le dijo que esa empresa tenía posibilidades de traer mascarilla a España y llevársela a Canarias. Luego esas mascarillas vinieron como vinieron, porque es que este tema, es verdad que allí todo el mundo hizo trampa, las empresas que compraban, todo el mundo estaba desesperado, los controles eran muy laxos en aquel entonces. ¿Por qué? Porque se podía comprar todo prácticamente adjudicando a dedo, prácticamente. Porque en esa situación de emergencia. Efectivamente se declaraba la situación de emergencia, que la declaró el propio Consejo de Gobierno, el Consejo de Ministros. Y entonces no hacía falta los procedimientos habituales, que son de mucho más rigor. Pero ya la audiencia la audiencia de cuentas de Canarias ya advirtió que una cosa es que que usted pueda emitir o sacar o contratar con empresas de manera directa, sin concurso y sin publicidad, pero otra cosa es que no haya una vigilancia de saber si esa empresa es una empresa limpia, si es una empresa que tiene todo en regla, que no tiene deudas con la seguridad social. En fin, no quiere decir que porque usted pueda contratar por emergencia a cualquier empresa a dedo prácticamente, pueda hacerlo sin tener los mínimos controles, que en este caso se advirtieron que no eran los mejores por parte de la audiencia precisamente con esa empresa y otras, como tú comentabas también, del caso Mascarilla de Canarias, donde hay que decirlo que todavía fue peor en el sentido de que el material que llegó, parte de él no se tiró a la basura y el otro nunca llegó. Porque estaba inservible. Eran 4 millones de euros. Claro. Sin embargo, hay personas del Partido Socialista que se les ha preguntado en estos días, la secretaria de Organización del Partido Socialista en Canarias, Nira Fierro, por ejemplo, que se desligan de esta situación del ex asesor de Ábalos y, bueno, además animan y apoyan esa investigación por parte del Gobierno de Canarias, que la tiene que hacer y por supuesto, apoyan esa investigación. La cuestión está en lo que hablábamos al principio. A mí me gustaría retomar eso porque todos están a favor, por supuesto, con ese respeto a la presunción de inocencia y con ese respeto a la justicia para que investigue, pero esto puede arrastrar políticamente a más personas, se va a quedar en Ábalos, va a llegar a Canarias, al Partido Socialista. ¿Cómo lo ve Jorge Coll? Sí, eso es lo que tendremos que ir viendo según en los próximos días, el recorrido que va a tener el caso una vez que se vaya conociendo todos los pormenores del sumario, que por cierto, muy importante, sobre todo en Lanzarote, donde vivimos el caso Unión, conocido por toda la isla, donde se hicieron detenciones espectaculares, donde se avisaba a los medios de comunicación para grabar esas detenciones, donde se criminalizó a gente que fue a la cárcel a pasar para intentar presionarlos para que en el argot judicial cantaran y dijeran lo que querían el fiscal y los jueces. Este señor que está haciendo la instrucción, el señor Moreno, el juez Moreno, en la Audiencia Nacional, en el número 2 de la Audiencia Nacional. En el caso Coldo. En el caso Coldo,
ha hecho todo lo contrario. Detenciones que nadie se han enterado. Se ha metido la gente con el tiempo justo de un día. Fueron detenidos, estuvieron en los calabozos de la Guardia Civil y directamente por la mañana, primera hora, ya estaban en el juzgado. Y todos ellos han salido por sus propios pies, bajo acusación, pero con sus propios pies a sus casas y no fueron enviados a la cárcel como se hizo aquí en Lanzarote en el caso Unión, el señor Estampa y el señor Pampara 4. Y eso es importante, ¿sabes por qué? Porque hay que ser, en estas cosas para los oyentes, en un Estado de Derecho, y sobre todo cuando es por una cuestión penal, que es una cuestión que es lo más grave, es lo más grave de todo. Precisamente el juez y el fiscal tienen que proteger a los acusados, a los investigados, en este caso, a los imputados. Hablamos de presunción de inocencia siempre. Claro, entonces tiene que hacer... Para que no sucedan estos juicios mediáticos. Lo que no tiene que haber son excesos. Y eso fue lo que se cometió en el caso Unión, aparte de una malísima, mala instrucción que después se vio tanto en la parte de que fueron gente que pudieron escapar, que podían haber tenido más condena, como sobre todo muchos que fueron señalados y al final quedaron en nada. Mucha gente que se detuvo a 100 personas y de esas 100 personas creo que en total no hay más de 15 o 20 que hayan sido finalmente condenados. Pero bueno, lo que quiero decir es que es un ejemplo de instrucción el que está realizando en este caso la Audiencia Nacional. Y es como tiene que hacerse las cosas. Se han puesto en libertad porque consideran que ya esta gente no pueden destruir pruebas que no le incriminen, porque ya se han hecho todos los registros que es en oficinas, casas, y por lo tanto ya no tienen más que investigar y no influye que estén ellos tranquilamente, porque no tienen por qué estar en la cárcel. Porque es que en la cárcel se mete cuando hay un peligro de fuga, un peligro de que pueda romper destrucción de pruebas. Pero aquí, ¿qué se hizo? Aquí en el caso Unión lo que se hizo era para asustarlo, para que lo que ellos querían... Amedrentar. Claro, para que dijeran lo que ellos querían. Pero bueno, para no desviarte mucho sí, porque tenemos un último tema que tratar. Sí. Lo único que quiero decir es que vamos a esperar con tranquilidad, ya se verá cuál es el alcance, a ver si el gobierno de Canarias, más que participar, simplemente fue una víctima de ese negocio que parece que tenía el señor Koldo con otras personas, y ya veremos. También en Baleares también se están haciendo las mismas preguntas, también se está investigando, porque allí sí el gobierno balear, cuando llegó el nuevo gobierno que sustituyó al del PSOE y a la señora Armengol, que es hoy presidenta, no nos olvidemos, presidenta del Congreso de los Diputados, la señora Armengol, el nuevo equipo, nada más llegar, antes de que saltara este caso mediáticamente, ya pidió investigación, porque esta empresa fue denunciada por varias, de hecho esta denuncia nace del señor Alonso del Partido Popular en el año 2020, pero ya Vox había preguntado en el Congreso de los Diputados por esta empresa que tenía negocios, entre comillas, con el gobierno de Canarias, con el gobierno de España, en este caso con transporte e interior. Bueno, vamos a cerrar este tema porque, cerrarlo no, vamos a dejarlo a un lado, aparcado, porque esto nos va a dar que hablar mucho, pero bueno, si puedo destacar algo es esa mesura en la instrucción del caso, porque es algo que comentábamos además fuera de micrófono, y la presunción de inocencia, que lo estamos viendo en otros casos también muy sonados, en los que parece que se hacen juicios paralelos, juicios mediáticos, y hay que dejar a la justicia que haga su trabajo.